Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Quien esconde su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, recibe el perdón. Hola, muy buenos días. Bienvenidos una vez más a Vidas con Propósito para volver a vivir. Les saluda Beatriz Cifuentes y hoy continuamos con nuestra nueva serie Cómo luchar contra el pecado y compartiremos la segunda parte del tema Cirugía sin anestesia. Tú nos creaste con un propósito. Cirugía sin anestesia, en la segunda parte, quien nos compartirá Arley García, líder de la iglesia. Buenos días, Arley. Beatriz, muy buenos días y bueno, a todos aquellos que nos escuchan en esta mañana, esperamos ser de bendición para ustedes y esperamos que estén muy atentos a la enseñanza de esta mañana. También está con nosotros Erika Carrillo, líder de la iglesia. Erika, muy buenos días. Buen día, Betty, buen día, Arley, y qué bendición compartir con nuestros amigos el día de hoy. Apreciado oyente, le recordamos que usted puede volver a escuchar el tema de hoy y todos los temas de esta serie a través de nuestro canal en YouTube, escribiendo en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Allí encontrará los diversos temas y series emitidos en este espacio. Lo puede hacer en cualquier horario y compartirlo a otros. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Arley, le pido pues el favor para entrar en materia de recordar el texto bíblico base de este tema, que es Mateo 5:28, y además recordemos los dos procedimientos que vimos en el programa anterior para practicar una cirugía sin anestesia. Muy bien, Beatriz. Bueno, dice Mateo capítulo 5:28, dice: pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él vaya al infierno. Entonces, bueno, vamos a entrar en materia, como dice Beatriz. Y el primer procedimiento que cada uno de nosotros debe practicarse es abrir su corazón. Y veíamos en este punto que la enseñanza del Señor Jesucristo fue y es revolucionaria, porque Él dejó claro que el problema del hombre no está afuera, sino adentro. El problema del hombre está en su corazón, es decir, todo pecado antes de ser materializado por la conducta, primero ha sido consumado en la mente y en el corazón. El segundo procedimiento es corte lo que le hace pecar. Mateo capítulo 5 versículo 30 dice: y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él vaya al infierno. Y acá le quiero decir, estimado oyente, vea, el Señor Jesús no se pone con pañitos de agua tibia para lidiar con un problema que tiene sus raíces en los mismísimos infiernos. Y como Él sabe, y cada uno de nosotros también podemos ver a través de las Escrituras, que el mundo de las tinieblas no solo es fuerte, sino que también puede dañarnos a través de la naturaleza pecaminosa. El Señor nos dice enfáticamente que el remedio para este problema, para el pecado, es una amputación. Bueno, Arley, después de recordar estos dos procedimientos, ¿cuál sería el tercero para practicarnos una cirugía sin anestesia? Erika, el tercer procedimiento es tiro lo que me hace pecar. Mateo 5:29 dice: por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo
y no que todo él sea arrojado al infierno. Arley, ¿por qué tantos cristianos viven en un círculo vicioso de peco, me arrepiento y peco? Bueno, Beatriz, es porque algunos no abren, otros no cortan y otros porque no tiran. Algunos hacen solo lo primero, es decir, abren. Pero otros hacen los dos primeros pasos, es decir, bueno, entonces abren su corazón, cortan, pero obvian el tercer paso, es decir, tiran. Así que no es solo abrir, no es solo cortar, también es tirar. Entonces existen muchísimos cristianos que están luchando con pecados de vicios, porque a pesar de saber que su pecado es pecado, no se han atrevido aún a cortarlo y tirarlo lo más lejos posible de sus vidas. Algunos cristianos, cuando son redarguidos por un mensaje como este, abren su corazón, es decir, reconocen la perversidad de su pecado, saben que están haciendo mal, saben que están ofendiendo al Señor, saben que lo están deshonrando y toman una decisión, y es la decisión de cortar con el pecado de una manera definitiva. Sin embargo, la lucha contra ese pecado va a durar un buen tiempo en el interior de esa persona. Va a batallar, va a estar allí cada día luchando, esquivando el pecado, y está en ese tire y afloje, en ese tire y esquive frente al pecado. Por eso el Señor Jesús no solo dice con respecto al ojo, sácatelo, o con respecto a la mano, córtatelo, sino que añade, tíralo y arrójala respectivamente. Entonces, ¿cuál es la tentación que manejamos estos buenos cristianos frente a estos vicios, Arley? Pues Erika, vea, la tentación que se enfrenta es volver a reincidir en lo que antes hacían. Es que al mantenerse tan cerca, al no alejarse lo suficiente, al dejarlos a un ladito, los cristianos van a sucumbir nuevamente en lo que horas, días o semanas antes habían prometido solemnemente y hasta con lágrimas delante de Dios no volverían a hacer. Es decir, algunas personas pues han cortado, pero han dejado allí a un lado lo que les hace pecar. No lo han tirado, sino que lo mantienen allí a un ladito, cerquita. Y eso es la tentación que cada día van a estar enfrentando. Como está tan cerca, como está tan próxima, como no se ha tomado la decisión, la determinación de tirarlo bien lejos, pues bueno, reincidir es lo más posible que aquel cristiano pueda hacer. Y este cuadro sí que se repite en millones de cristianos en alrededor del mundo. ¿Entendieron que era pecado lo que hacían? Sí, lo entendieron, sabían que estaban ofendiendo al Señor, que estaban pecando. ¿Prometieron cortar con su pecado? También. Y delante del Señor, hasta, como decía, lágrimas han derramado y han dicho, no vuelvo nunca más a cometer ese pecado. Claro, pero ¿será que se alejaron lo suficiente como para nunca más volver a tener la posibilidad de ser nuevamente vencidos por la tentación? Ahí es donde yo digo no. Si usted, estimado oyente, no toma la determinación de abrir, de cortar, pero también de tirar lo que le hace pecar, pues bueno, ahí es donde está el error. Ahí es donde está el problema. Por eso es que se vuelve a reincidir, porque consentimos todavía el pecado al dejarlo cerca de nosotros. Arley, ¿podría ilustrarnos esta verdad que nos está enseñando? Claro, Beatriz. Bueno, vamos a mirar una ilustración para poder entender y que creo que nos va a ayudar, como les digo, para entender cómo opera la tentación y para saber en qué momento cada uno de nosotros somos vencidos. Por ejemplo, vea, una chica está sin hacer nada en la casa y de repente ella dice, voy a dar una vueltica, pero no voy a pasar por el supermercado. ¿Sí? Entonces empieza
a dar su vueltica, empieza a mirar el paisaje, empieza a recorrer algunas calles, empieza a caminar y empieza a pensar, oiga, voy a ir al supermercado para ver qué hay de ofertas, pero no voy a entrar a la zona de confitería, no, a mirar a ver qué de pronto necesito en la casa, qué elementos de pronto de aseo necesito, pero a esa zona de confitería con la cual estoy luchando, no, por allá no me voy a acercar. Bueno, entra allí al supermercado y empieza a mirar, empieza a observar y luego dice, voy a mirar como que la zona de confitería, pero no voy a pasar por los refrigeradores, no, allí sí no voy a pasar. Y está mirando aquí, mira allá, pero también empieza a pensar, voy a ir a los refrigeradores, pero no voy a comprar arequipe. No, esa decisión sí no lo voy a hacer. Pero después de mirar allí los yogures, después de mirar allí las gelatinas, los quesos, bueno, todo lo que hay allí en el refrigerador, mira allí un tarro de arequipe. Y piensa, voy a comprarle ese tarrito de arequipe, no para mí, para mis primitos, allí. Y lo compra. Y se va para su casa, guarda el arequipe en la nevera y se pone a ver televisión. Todo el tiempo está pensando en el arequipe. Y el arequipe lo tengo allá en la nevera. Y de repente ve un comercial que dice que el arequipe es descaradamente rico. Y entonces dice, ay, tengo una sed, voy a ir mejor a la nevera a sacar un vaso de agua. Se sirve un vaso de agua, empieza a tomar el agua y piensa, oiga, esta agua sí es como insípida, necesita algo como de sabor, entonces voy a probar un poquito de arequipe, pero una cucharadita. Bueno, saca una cucharadita dulcera y prueba un poquito, pero luego saca una cucharada sopera, pero no la de tomar sopa, sino la de servir la sopa y deja el tarro limpio. La pregunta es, ¿cuándo inició la tentación de esta muchacha? ¿Sí? ¿Cuándo esta muchacha empezó a ser tentada? Bueno, esta mujer empezó a ser tentada cuando pensó, voy a dar una vuelta, pero no voy a pasar por el supermercado. Y su gran problema fue el no ser radical con el tema del arequipe. Esta situación también se puede dar en cualquier otra situación pecaminosa, ¿no, Arley? Claro, Erika, vea, este cuadro se vive en muchas otras situaciones. Llámese pornografía, llámese una relación de noviazgo malsana, llámese una relación fornicaria o adúltera, llámese cigarrillo, incluso alcohol. El problema es que a pesar de no haber cortado con el pecado, no se tiró, no se arrojó, sino que se mantuvo acercamientos, se empezó a coquetear con el pecado. Benjamin Nedler, un escritor puritano, dijo lo siguiente: no podemos despedirnos del pecado como de un amigo con la esperanza de verle otra vez y volver a tratarse con la misma familiaridad de antes o quizás mucho mayor. Debemos sacudirlo de nuestras manos como Pablo sacudió la víbora de su mano para echarla al fuego. Y con respecto al pecado de la pornografía, el escritor Erwin Lutzer afirmó en su libro 7 trampas del enemigo lo siguiente: en algún lugar leí que si uno va a saltar un abismo es mucho menor hacerlo, es mejor hacerlo de un solo salto largo y no en 2 pequeños. De igual manera, al cortar con el pecado en nuestra vida, es mejor que lo hagamos de forma radical y definitiva, sin dejar rastros para retroceder por el mismo camino más adelante. Jesús nos vuelve a decir con amor recio, hazlo ya. Y también dijo lo siguiente: si debe escogerse entre perder un ojo o perder nuestra alma, optemos siempre por volvernos tuertos. Si debemos elegir entre perder una mano o perder nuestra alma, prefiramos siempre ser mancos.
Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM y por Facebook de Radio Primavera, compartiendo la serie Cómo luchar contra el pecado, y estamos compartiendo la segunda parte del tema titulado Cirugía sin anestesia. En el segmento anterior hablamos del tercer procedimiento para practicarnos una cirugía sin anestesia, la cual es tiro lo que me hace pecar. Arley, ¿qué pasos debemos realizar para cortar y tirar? Bueno, Beatriz, vamos a mirar algunos pasos para lo que usted dice, cortar y tirar lo que nos hace pecar. El primero de ellos es confiese su pecado a Dios y a otro, a alguien maduro espiritual, ¿no? En la confesión hay liberación. Estimado oyente, Dios quiere que usted se humille ante Él contándole su pecado y también su determinación de dejarlo. De igual modo es importante que hable con su pastor en el caso de los hombres, o con su pastora en el caso de las mujeres, o con un líder también maduro y de testimonio, a fin de que le aconsejen, de que lo ayuden a librar esta batalla y que usted lo pueda dejar de una vez por todas el pecado que lo está manteniendo esclavos. Es que muchos se engañan a sí mismos diciendo que pueden salir de su pecado por sí solos y pensando de que son capaces de vencer el pecado por sus propias fuerzas. Pero es que por tener este pensamiento viven subyugados por el pecado y una y otra vez caen. Por esta razón, estimado oyente, no crea que por contarle su lucha, su pecado al pastor, a la pastora o a aquel líder maduro, ellos se van a burlar, ellos le van a aplastar, ellos le van a juzgar allí y bueno, lo van a dejar allí tirado. No, por el contrario, vea, el Señor ha permitido que en su pueblo, en su iglesia, hayan hombres de Dios, hayan pastores, hayan hombres fieles que amen al Señor con el propósito de que lo ayuden, de que el propósito de que estén orando por usted. Si usted le cuenta a su pastor, a su pastora o a ese líder, aquella persona le va a ayudar, va a estar orando por usted, le va hasta a pedir cuentas de cómo va en sus luchas. El salmista dijo algo bien importante cuando estaba preso del pecado. Salmo capítulo 32, versículo 5 dice: pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Hemos visto de que David fue reprendido por el Señor, y Dios le hizo ver su pecado a través del profeta. Fue allí donde David decide confesar en lugar de quedarse callado. Es que le quiero decir algo, en la confesión hay liberación. Arley, ¿qué otro paso debemos realizar para cortar y tirar lo que nos hace pecar? Bueno, un segundo paso que usted puede tomar es aprenda a rendir cuentas. Parte del proceso de libertad está mediado por el aprender a ser humildes y rendir cuentas. Hay que abrir nuestro corazón, hermanos maduros, para que nos monitoreen, para que nos mentoreen, para que vean cómo van nuestros avances, si nos estamos estancando, o hasta si hemos fracasado nuevamente. Y esto es bien importante, ya que, como lo dije en el paso anterior, los hermanos maduros, los pastores, nos van a ayudar en oración, pero también preguntándonos cómo vamos con nuestra lucha hacia el pecado. ¿Y qué me hace a mí, digamos, si estoy allí pecando? ¿Qué me hace el rendir cuentas? ¿Qué me hace sentir? Bueno, como yo veo que cuando rindo cuentas, entonces me siento pastoreado por Dios. Siento que Dios está conmigo. Siento que le importo al Señor. Siento que formo parte del cuerpo de Cristo. Y que todo el cuerpo se está doliendo por lo que yo estoy viviendo. Es que el rendir cuentas, estimado oyente, le va a ayudar a usted a experimentar la verdadera libertad que solo Dios le puede dar. Así que hoy tome la decisión de confesar su pecado y acepte el rendir cuentas.
Estás escuchando Vidas con propósito, para volver a vivir. 2 pasos hemos visto para cortar y tirar el pecado. El primero es confiese su pecado a Dios y a otro hermano maduro. Y el otro, aprenda a rendir cuentas. Arley, ¿cuál es el tercer paso a realizar para cortar y tirar lo que nos hace pecar? Muy bien, el tercer paso es acepte el perdón de Dios que es dado por gracia. Uno de los ataques más letales en quien ha sido vencido una y otra vez es un vicio. Y ese vicio es la culpa imperdonable. Entonces, ¿qué es la culpa imperdonable? Bueno, Erika, la culpa imperdonable es el fuerte sentimiento que le hace creer al cristiano que ya no hay remedio, que lo suyo ya no es una caída, sino una dependencia, y que por lo tanto Dios ya no lo perdonará, sino que lo ve como una escoria humana. Vea, nada de eso es cierto. Dios aún le ama. Dios ama al hijo rebelde que se ha extraviado el camino y que está trabajando para hacerle volver a casa. Así que una y otra vez acepte el perdón que Dios le ha dado, y que ese perdón es por la gracia de Dios. Recuerde que Dios le perdona por gracia, la bendita gracia dada en la cruz del Calvario, donde Cristo Jesús derramó toda su sangre para traernos salvación y victoria sobre el pecado. Estimado oyente, deje de lamentarse por el pasado, arrepiéntase, crea en el Señor y pídale fuerzas para seguir batallando cada día ante el pecado que le asedie. Es importante que usted recuerde que si usted se arrepiente, el Señor le perdona. Acepte ese perdón del Señor, crea que el Señor le ha perdonado y dé pasos de obediencia y santidad hacia el Señor. Arley, ¿qué otro paso podemos dar para cortar y tirar lo que nos hace pecar? Ese paso es llénese de Dios. Recuerden que los espíritus buscan lugares vacíos para habitar en ellos. Esto quiere decir que Satanás está atento para contraatacar, está atento para si nos ve ociosos, entonces con demasiado tiempo libre, desprevenidos en nuestras alertas, pues nos va a atacar. El enemigo no nos va a soltar fácilmente a alguien se le ha sometido hacia el pecado. El enemigo va a intentar con todas las maneras utilizar todo su arsenal con el propósito de volverle a esclavizar en esa vida. Alguien dijo, mente desocupada, taller del diablo. Entonces tome acciones y empiece a buscar a Dios. Deje de malgastar el tiempo viendo televisión o en las redes sociales. Mejor lea la Biblia, deje el ocio y mejor empiece a servir en la iglesia. Deje la pasividad y empiece a buscar a Dios en oración, ya sea en su casa y en los tiempos de oración, allí en la iglesia. O en su casa también, que la oración comunitaria es provechosa. Arley, ¿qué otro paso para concluir el tema de hoy? Y bueno, Beatriz, tome acciones radicales. Como nosotros estamos como estamos es porque no hemos tomado decisiones radicales. Si Jesús fue radical, tan radical que nos dijo, bueno, sácate un ojo, córtate una mano y arrójalo, tíralo, bueno, ¿por qué nosotros no somos también radicales? Usemos el dominio propio que el Señor nos ha dado para tirar bien, pero bien lejos lo que hemos cortado. Es decir, y le quiero dar un ejemplo, si usted usa su celular, la tablet o el televisor o el computador y lo está llevando a pecar viendo pornografía, pues tome la decisión firme de dejarlos de una vez por todas. Regálelos o déselos a alguien por un tiempo mientras que usted está en la capacidad de usarlos. Y si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 310-212-4602. 310-212-4602. Gracias por escucharnos, que Dios los bendiga.